en un fluido en reposo, pero para eso tengo que recurrir a la siguiente figura. Espero que lo recuerden. Aquí se tiene fluido, ¿verdad? Se tiene un fluido. Está en un recipiente. El nivel de altura aquí, y igual a 0, ahora se está tomando desde la base del recipiente y se mide hacia arriba. Es un solo líquido, se comprende que es homogéneo y una de las cosas maravillosas de nuestro cerebro es que podemos hacer un laboratorio con él, ¿verdad? Y abstraernos y hacer todo. Entonces, aquí lo que hacemos, dentro de este líquido, seleccionamos un elemento que va a estar hecho de la misma sustancia y que es circular, o sea, un elemento aquí. Esto que se ve sombreado aquí es el elemento que estamos tomando de líquido. Y bueno, lo vamos a analizar. Es un segmento circular. Tiene un área A, un área transversal A. Tiene un grosor de Y, como lo indica también aquí la figura de la izquierda, o un espesor de Y. Y también se analizan las fuerzas que actúan sobre él. En una de las secciones anteriores, cuando hablábamos de presión, observábamos que, o se hacía el comentario que cuando uno se sumerge, ¿verdad?, en un líquido, toda nuestra superficie corporal está bajo la influencia de la presión del agua, ¿verdad? Y la presión siempre es perpendicular a la superficie, ¿verdad? En ese caso sería de nuestra piel. Entonces lo mismo pasa con este disco. Vean, en el borde la presión es perpendicular a la superficie y apuntando hacia el cuerpo, ¿no? Porque podría también ser hacia afuera, pero bueno, es haciendo presión sobre el cuerpo. En la parte de arriba también se ejerce presión sobre esta cara y en la parte de abajo también se ejerce presión sobre la cara. No sé si se alcanza a apreciar, pero debajo del color sombreado aparece la punta de esta flecha que se ve aquí, también ejerciendo presión perpendicular a esta cara. Y bueno, aquí en el dibujo se está considerando que hay una ligera diferencia de presión, ¿verdad?, entre una cara de este elemento y la otra cara. En la orilla, en la superficie del grosor, se encuentra en equilibrio, ¿verdad?, de tal manera que siempre va a haber una flecha diametralmente opuesta a cada una de ellas, ¿verdad? Esta se equilibra con esta con esta. Entonces, no tenemos por qué hacer el análisis de esa dirección. Y bueno, hacemos el análisis considerando las fuerzas que actúan, ¿verdad? Y también el sentido con el que actúan. Vamos a considerar también, creo que aquí no lo dice, no se observa en la figura, pero este que tenemos aquí vamos a considerar un elemento de masa dm, ¿verdad? Y bueno, como vamos a tener un elemento de masa dm, entonces esa dm no va a ser otra cosa más que la densidad por el volumen o por la diferencial de volumen, es decir, esa dm va a ser igual a rho dB. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, como ya sé la fuerza, entonces debido al peso, vamos a ver
en la dirección vertical las fuerzas que actúan sobre este elemento de masa. Entonces, la parte inferior, ¿verdad? Tenemos una presión y que se ejerce sobre la cara, por lo tanto, la fuerza que siente este elemento va a ser la presión por área, apuntando hacia arriba, que es este vector que tenemos aquí. De la misma manera, en la cara superior tenemos una presión diferente, una P más de P, y entonces esa presión multiplicada por el área es otra fuerza, ¿verdad? Esta es ejercida hacia abajo, que es este elemento que tenemos aquí. Y por último, el peso inherente, ¿verdad?, a este elemento, que no es otra cosa más que dm por g. Bueno, aquí está indicada también, ¿verdad? Dm. Entonces, estas son las fuerzas que actúan sobre este elemento diferencial, este disco. Y bueno, como este disco lo consideramos que esté estático ahí, que no se mueve, entonces la suma de estas fuerzas va a ser igual a 0. Ahora me regreso a la página y creo que todo esto que les comenté está descrito aquí. Estamos viendo esta sección que es variación de la presión en un fluido en reposo. Si un fluido está en equilibrio, cada porción del fluido está en equilibrio, entonces ese elemento que tomamos ahí pues, está en equilibrio. Es decir, tanto la fuerza neta como la torca neta sobre cada elemento del fluido debe ser 0. Consideremos un pequeño elemento de volumen de fluido sumergido dentro del cuerpo del fluido. Consideremos que este elemento tenga una forma de un disco delgado y esté a una distancia y arriba de algún nivel de referencia, como se muestra en la figura, ¿verdad? Ya decíamos que el nivel de referencia estaba en la parte inferior, aquí y igual a 0, y entonces medimos hacia arriba. El espesor del disco es de y cada cara tiene un área, tal como dijimos. La masa de este elemento es dm y esto no es otra cosa más que ρ por dB. Pero si nos damos cuenta, el volumen no es otra cosa más que el volumen, en este caso ya no es un disco, ¿verdad?, sino que sería un cilindro de altura muy pequeña y por lo tanto la diferencial del volumen va a ser el área, ¿verdad?, esta área A, por, en este caso sería la altura, que es ese grosor de Y. Y es la sustitución que hacemos aquí, ¿verdad? Este dB que se observa en esta expresión no es otra cosa más que A de Y, y A de Y es el volumen de ese cilindro de una altura muy pequeña. Y entonces, como esta es la altura, entonces para calcular el peso solamente multiplicamos esta masa o este diferencial de masa por G y lo tenemos de esta manera. ρGA por la diferencial de Y sería el peso de ese elemento, que no recuerdo si en la figura también lo consideraban así. Así aquí está, dm por g es el peso. Y las fuerzas debido a la presión. Y otra cosa que comentaba, ¿verdad? Las fuerzas ejercidas sobre el elemento por el fluido que lo rodean son perpendiculares a su superficie en cada punto. La fuerza horizontal resultante es 0 porque el elemento no tiene aceleración horizontal. Las fuerzas horizontales se deben únicamente a la presión del fluido y por simetría la presión debe ser la misma en todos los puntos comprendidos en un plano horizontal Y. El elemento del fluido no estará acelerado en dirección vertical tampoco, ¿verdad? Porque no se está moviendo. De modo que la fuerza vertical resultante sobre él debe ser 0. Y bueno, ya en la figura ya hicimos el análisis de las fuerzas y entonces ahora vamos a considerar aquí nuestro sentido positivo hacia arriba
y negativo hacia abajo. Entonces tenemos esta presión por área sería positiva menos esta P más dP por el área sería negativa y el peso también sería negativo. Entonces, nuestra ecuación de equilibrio para la dirección vertical está de esta manera. Es la fuerza en la cara inferior menos la fuerza en la cara superior menos el peso de ese elemento. Y bueno, si aquí hacemos un arreglo, esta presión en A, pero esta P por A, se va a eliminar con esta de aquí. Bueno, antes de eso creo que la A era un factor común que podíamos eliminar. Y entonces esta P se va con esta P y entonces aquí me quedaría que menos la diferencial de P sería igual a menos ρg diferencial de Y. Esta ρg diferencial de Y la paso al segundo miembro positiva y después paso a la diferencial de Y a dividir. Entonces aquí tendría menos y un más acá. Multiplico toda la ecuación por menos 1 y obtengo esta. Sí se ve claro, ¿verdad? Las A las eliminamos. Esta P que tengo aquí se cancela con esta y me queda aquí menos diferencial de P es igual a menos ρg diferencial de Y. O muy bien, esta diferencial de P la puedo pasar acá al segundo miembro positiva, la diferencial de P, y luego la diferencial de Y la paso a dividir. Y entonces ya me queda esta negativa tal y como está aquí. Luego nomás transmuto los miembros de la igualdad. Esta ecuación nos dice cómo varía la presión con la elevación sobre cierto nivel de referencia en un fluido, ¿no? O sea, aquí tenemos una razón de cambio, ¿verdad? Tenemos el cambio de P con respecto a Y con la altura. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Cómo varía esta presión con la altura. Y bueno, esta ρ es una constante, es una propiedad de este líquido. Y como vimos que los líquidos, ¿verdad? Realmente se comprimen muy poco. Podríamos considerar esta ρ constante y esta G constante. Por lo tanto, lo que podemos observar es que, o lo que nos dice esta ecuación es que el cambio de la presión va a ser constante. Y este signo menos que tenemos aquí, lo que me indica es que según la referencia que estoy considerando aquí, ¿verdad? Conforme yo aumento esta Y, la presión va a disminuir, ¿verdad? Bueno, ya esta ecuación nos dice cómo varía la presión con la elevación sobre cierto nivel de referencia en un fluido en equilibrio estático, ¿verdad? O en un fluido que esté en reposo. Al aumentar la elevación de Y positiva, la presión disminuye, dP es negativa, ¿no? La causa de la variación de esta presión es el peso por unidad de área de la sección transversal de las capas de fluido que están entre los puntos cuya diferencia de presión está siendo medida, ¿no? Es decir, entre más haciendo yo, entonces estoy cargando más capas de fluido, ¿verdad? Con respecto al punto donde estoy, ¿verdad? Esta cantidad ρg, la que tenemos en la ecuación,
De hecho, esta que tenemos aquí es una ecuación diferencial, ¿verdad? Porque tiene aquí derivadas. Esa cantidad ρg suele llamarse peso específico del fluido y es el peso por unidad de volumen del fluido. Por ejemplo, para el agua, el peso específico es de 9.800 newtons sobre metro cúbico y que equivale a 62.4 libras sobre pie cúbico. Entonces, vamos a suponer que si P1 es la presión en elevación Y1, bueno, para eso vamos a utilizar este diagrama que tenemos aquí, en la parte de abajo. A una altura Y1, la presión va a ser P1 y a una altura P sub 2, ¿verdad? ¿Dónde está? Acá, P sub 2. La presión va a ser, bueno, a una altura Y sub 2, la presión va a ser P sub 2. Aquí está. Entonces, lo mismo ahora voy a integrar esta expresión, bueno, la escribo de esta manera. Esta que tengo aquí, la escribo realmente como me había quedado en la parte superior, ¿verdad? Sin dividir entre diferencial de Y. Y entonces me queda de esta forma. Para una presión P sub, a una altura Y1, tengo una presión P sub 1 y para una altura Y2 tengo una presión P sub 2. Entonces integro, esta ρ y G, como ya lo comentamos, es constante. Bueno, aquí lo aclara el libro, en los líquidos que son casi incompresibles, ρ es prácticamente constante y las diferencias de nivel raramente son tan grandes que haya que considerarse algún cambio en G. Así pues, tomando a ρ y a G como constantes, integramos. Y entonces aquí integro, me va a quedar P evaluada desde P sub 1 a P sub 2. Y entonces acuérdense que es, ¿cómo evaluamos ya una integral? Bueno, el límite superior menos el límite inferior. Y de la misma manera, en el segundo miembro, tenemos ρg y Y2 menos Y1. Obviamente tenemos aquí el signo menos. Y bueno, esto es para un líquido homogéneo, quiere decir, ¿verdad?, que la densidad es la misma en todos los puntos. Si un líquido tiene una superficie libre, digamos acá, ¿verdad?, este es el nivel natural del cual se mide la distancia. Sea Y2 la elevación de la superficie, tal y como lo expresa aquí la figura. Si tomamos el nivel en la parte inferior, entonces Y2 me expresa la altura a la cual se encuentra la superficie, ¿no?, en cuyo punto la presión P sub 2 que actúa sobre el fluido es usualmente la ejercida por la atmósfera de la Tierra, es decir, la presión atmosférica. Entonces, la presión en la superficie la vamos a considerar, ¿verdad?, que es la presión atmosférica. Entonces, esta P sub 2 no va a ser otra cosa más que P sub 0. Y esto va a ser la presión atmosférica. Entonces, la sustituimos aquí. Y luego vamos a considerar que Y1 está en cualquier nivel del fluido
y representamos a la presión de ese lugar como P, ¿verdad? Digamos, esta P1 la puedo variar, ¿verdad? Y le doy un valor P cualquiera. Ahora, ¿qué es Y2 menos Y1? Aquí tengo Y2, ¿verdad? Medido desde la parte inferior. Y aquí tengo Y1. Entonces, si a este segmento que tengo aquí le quito esta parte, solamente me queda la parte de arriba, ¿verdad? Que es desde la superficie hasta el punto P. Y ese Y2 menos Y1 no es otra cosa más que la profundidad, digamos, es la distancia medida de la superficie hacia el punto P, bueno, o a la inversa, ¿verdad? Desde este punto donde se encuentra P hasta... De esta manera, si yo esta diferencia, ¿verdad? Y2 menos Y1 la considero como la profundidad, o sea, la distancia que está bajo la superficie del fluido hasta el punto que me interesa medir la presión, entonces esa Y2 menos Y1, que va a ser la profundidad, le voy a llamar H o le voy a asignar la letra H tal y como está aquí en la figura, ¿verdad? Desde ese punto donde está la P de la presión atmosférica hasta este punto P, ¿verdad? De P sub 1, esta va a ser la profundidad. Entonces, si nosotros reacomodamos esta ecuación y a Y2 menos Y1 le llamo H, esta P la paso al segundo miembro positiva y este término aquí que sería rho GH, como es negativo, lo paso acá positivo y entonces me quedaría P0 más rho GH es igual a P y después transpongo solamente los miembros de la igualdad y obtengo esta expresión para la presión. Y entonces esto me dice, ¿verdad?, que la presión a una cierta profundidad H va a ir cambiando, ¿verdad?, de tal manera que a la presión atmosférica en la superficie le voy agregando más presión conforme se vaya ganando profundidad. Y esto que tenemos aquí, observamos entonces que esta presión, ¿verdad?, va aumentando en un factor rho G, ¿verdad?, que es lo que nos decía la ecuación diferencial aquí, ¿verdad? El cambio de la presión con respecto a la altura, o en este caso va a ser de manera constante, ¿verdad? Y ese factor constante con el que aumenta no es otra cosa más que rho G. Esta expresión creo que era ya conocida para todos ustedes, creo que la han visto ya en el bachillerato. Y bueno, vamos a hacer las observaciones, vamos a ver. Dice, esto demuestra claramente que en un líquido, la presión aumenta con la profundidad, pero es la misma en todos los puntos situados a la misma profundidad. El segundo término a la derecha de la ecuación 9, o sea, el rho GH, da la contribución a la presión en un punto de líquido debido al peso del fluido que está del peso del fluido de altura H sobre ese punto. Es decir, aquí tenemos una cierta presión atmosférica y el aumento de presión en este punto es debido a la presión, ¿verdad?, de toda esta carga de líquido, de fluido que está arriba del punto. O sea, se debe al peso de este líquido, ¿no? La ecuación 8 da la relación entre las presiones en dos puntos cualesquiera de un fluido, sin que importe la forma de la vasija que lo contiene. Al no importar la forma de la vasija que lo contiene, dos puntos del fluido pueden estar unidos por una trayectoria hecha de etapas verticales y horizontales.
Por ejemplo, consideramos los puntos A y B en el líquido homogéneo contenido en el tubo en forma de U en la figura 4A. Vamos a ver la figura. Aquí está, ¿verdad? Aquí la presión es la misma sobre esta línea, entonces después bajo, aquí aumentó la presión. A lo largo de la trayectoria en zigzag de A a B existe una diferencia de presión ρg y' en cada segmento vertical de longitud y', mientras que a lo largo de cada segmento horizontal no existe un cambio de presión. De aquí que la diferencia de presión PB menos PA sea ρg veces la suma algebraica de los segmentos verticales desde A hasta B, o que es ρg y2 menos y1. A ver, vamos a ver la figura. La diferencia de presiones, ¿verdad?, entre este punto A y este punto B no es otra cosa más que ρg por esta diferencia, ¿verdad?, entre ambas. Si el tubo en U contiene líquidos inmiscibles diferentes, es decir, que no se mezclen, bueno, aquí está aclarado, ¿verdad?, en la figura, la diferencia de presión entre dos puntos A y B de un líquido homogéneo depende únicamente de su diferencia en altura, ¿verdad?, Y2 menos Y1. La presión entre A y B, entonces es ρg, ¿verdad?, por esta diferencia, esta altura. Y bueno, en la figura B, dos puntos A y B a la misma altura pueden estar a diferentes presiones si ahí las densidades difieren, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con el análisis. En este caso ya se refiere a la figura B. Si el tubo no contiene líquidos inmiscibles de diferentes, digamos un líquido denso en el tubo de la derecha y otro menos denso en el tubo de la izquierda, como se muestra en una figura, la presión puede ser diferente en un mismo nivel. O sea, aquí la presión va a ser distinta, ¿verdad? Porque aquí la columna que está cargando, ¿verdad?, de este material es distinta. El líquido bajo la línea CC, ¿verdad?, este de aquí, está en equilibrio. Entonces la fuerza ejercida por la columna de la izquierda sobre C debe ser igual a la fuerza ejercida por la columna de la derecha sobre C. La presión C es la misma en ambos lados, pero la presión decae menos desde C hasta A que desde C hasta B. Entonces, en este caso, tenemos que estos dos puntos C, ¿verdad?, donde se encuentra exactamente ya el mismo líquido, o sea, porque este líquido que tenemos aquí llega hasta este punto y después tenemos este otro líquido, o este fluido. Si estos puntos no estuvieran en equilibrio, entonces aquí habría un movimiento, ya sea que este punto se moviera hacia arriba y este hacia abajo, o viceversa, este hacia abajo y este hacia arriba. Pero como están en equilibrio, entonces la presión, ¿verdad?, debe ser exactamente la misma en estas dos líneas. Ahora, podemos observar, ¿verdad?, que
Aquí, si el tubo está abierto, en la parte de arriba tendríamos una cierta presión atmosférica y también aquí, pero por lo tanto, la presión en la superficie va a ser la misma en ambas partes superiores del tubo, en la superficie de los líquidos. Entonces, puedo ver que en la rama de la izquierda, la presión varía más lentamente y en la rama de la derecha, varía de una manera más rápida, ¿verdad? Porque para realizar este cambio de presión de este punto a este, que sería la misma que de este punto a este otro, se debe recorrer aquí menos distancia o menos profundidad que en este otro de aquí, ¿verdad? Porque dice el líquido de la izquierda es menos denso que el líquido de la derecha. Vamos a ver esto. Sí, efectivamente, este es más ligero, ¿verdad? Porque en menos longitud, perdón, en mayor longitud, cambia la misma cantidad de presión que en esta parte en misma longitud, ¿no? Bueno, entonces vamos a utilizar esto que hemos visto para ver la variación de la presión en la atmósfera. Para el caso de los gases, vamos a hacer aquí unas consideraciones previas. La Rho ya dijimos que es comparativamente pequeña, ¿verdad? Si lo consideramos con la densidad de los líquidos o de los sólidos. Entonces, la diferencia de presión entre dos puntos muy cercanos se puede despreciar. Por lo tanto, en una vasija, ¿verdad?, que sea lo razonablemente pequeña y contenga un gas, la presión puede ser considerada como la misma, ¿verdad?, en cualquier parte de la vasija. Claro que el caso no va a ser el mismo cuando la diferencia, ¿verdad?, entre Y2 y Y1 sea muy grande, que es el caso de la atmósfera, ¿no? Estamos hablando de distancias de kilómetros. La presión del aire varía notablemente cuando ascendemos a grandes alturas, en el caso de la atmósfera, ¿no? Además, la densidad de Rho varía con la altitud y Rho debe ser conocida en función de Y antes de que podamos integrar la ecuación 7. Es decir, ahora este Rho para el caso de la atmósfera ya no va a ser constante, ¿verdad? Porque estas alturas son muy grandes. Y entonces, para poder hacer yo esta integral, necesito saber cómo varía esta Rho en función de la variable de integración. Es decir, esta Rho que tengo aquí debe ser una función de Y. Podemos obtener una idea razonable de la variación de la presión con la altitud en la atmósfera de la Tierra si suponemos que la densidad va a ser proporcional a la presión. Es decir, a mayor presión, mayor densidad. Cuando comprimimos, ¿verdad?, el gas,
tiene más densidad y si disminuimos la presión tiene menos densidad. Esto sería así de manera muy aproximada, de acuerdo con la ley de gas ideal. Si la temperatura del aire permaneciese igual en todas las altitudes, ¿no? Haciendo uso de esta hipótesis y suponiendo también que la variación de G con la altitud sea despreciable, podemos hallar la presión P a cualquier altitud Y sobre el nivel del mar. Entonces, vamos a tener esta expresión. Esta G la vamos a considerar constante y dijimos que esta ρ va a ser una función de la presión. Entonces, puesto que P es proporcional, perdón, que ρ es proporcional a P, entonces esto se debe cumplir, ¿verdad? La presión y la densidad varían en la misma proporción, ¿verdad? Conforme se va ascendiendo o descendiendo, es decir, una ρ a cualquier altura dividida entre la ρ a nivel del suelo va a ser igual a el cociente entre la presión a cualquier altura y la presión a nivel del suelo. Donde P0 y ρ0 son los valores de densidad y la presión, bueno, a nivel del mar en este caso. Entonces, una vez que tenemos esta expresión, bueno, esta relación de proporcionalidad entre la presión y la densidad, entonces de aquí despejamos ρ. Y esto no es otra cosa más que ρ0 entre P0 multiplicada por P. Y esa la vamos a sustituir en esta ecuación, ¿verdad? ρ0 entre P0 multiplicada por P. Por G, perdón. Entonces sustituyo ahí la ρ. Y entonces lo tengo de esta manera. Solamente paso la P a la parte inferior y al primer miembro y de allí a la parte superior me queda de esta manera. Ahora sí puedo observar que del lado derecho del primer miembro tengo que G, ρ0 y P0 son constantes porque ρ0 y P0 son la densidad y la presión a nivel del mar. Entonces, integrando en el primer miembro desde la presión a nivel del mar, la presión atmosférica es una cierta presión P, y en este caso estamos integrando la altura, entonces a partir del nivel del mar vamos a considerar 0 y hasta una cierta altura Y. Entonces aquí esto me da un logaritmo. Aquí me da Y, evaluado en 0 me da 0, solo Y. Por lo tanto, si aquí aplico la función inversa, que es la exponencial, aquí me desaparece el logaritmo y este me aparece como el argumento de la exponencial. Y solamente paso el P sub 0 a multiplicar. Y entonces puedo ver aquí que la presión atmosférica va a ir disminuyendo de manera exponencial, ¿verdad? Conforme se asciende. Entonces, para esta expresión, si usamos G igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, la densidad del aire a nivel del mar, ¿verdad? A 20 grados Celsius, como 1.21 kilogramos por metro cúbico, es decir, un metro cúbico de aire a nivel del mar pesa 1.21 kilogramos a 20 grados Celsius. Y la presión atmosférica, pues es una atmósfera 1.0 por 10 a las 5 pascales. En este caso, el coeficiente aquí de Y, que es G ρ0 entre P0, que es esto que tengo aquí, G ρ0 entre P0, sustituyendo estos valores, nos da del orden de 0.17
kilómetros a la menos 1. Y entonces esta expresión que tenemos aquí la podemos escribir de esta manera, donde 1 sobre A no va a ser otra cosa más que esto que está dentro del paréntesis. Esto que está sobre el paréntesis es G0, P0 multiplicando a Y. Pero si la ecuación la vamos a escribir, ¿verdad? 1 sobre A multiplicando a Y, entonces quiere decir que el 1 sobre A va a ser igual a este. Y en este caso, si lo hacemos de esta manera, A va a ser igual a 8.55 kilómetros. Y entonces esta constante A que tenemos ahora aquí del cambio de altitud por el cual la presión decae por un factor de E, ¿verdad? O sea, cada vez que se ascienda a 8.55 kilómetros, la presión va a decaer por un factor de E. O lo que es lo mismo, la presión atmosférica decae por un factor de 10 cuando la latitud cambia en A. Entonces, a una altitud de H igual a 20 kilómetros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica sería 0.1 atmósferas, ¿no? Pues déjenme observar aquí las ecuaciones. Bueno, déjenme y hago las operaciones aquí para que nos quede claro a todos. Ahorita les comparto pantalla, nomás déjenme que ponga una hoja en blanco. Bueno, sí, espero tengan calculadora a la mano para que me auxilien un poco en las operaciones. Entonces les dejo de compartir pantalla un momento. Les comparto. Sí se alcanza a ver las dos, ¿verdad? Tanto, bueno, voy a escribir aquí. Es igual a P0 y a la menos Y sobre A, donde esta A es igual a 8.55 kilómetros. Entonces,
No creo que se ve muy pequeña, entonces lo voy a dejar como estaba. Dice, la presión de la atmósfera decae por un factor de 10 cuando la altitud cambia. Ok. Entonces, vamos a ver si la nueva presión sería de un factor de 10, entonces aquí tendría, decae, ¿verdad? Esto sería un décimo de P0 igual a P0E a la menos Y sobre A. Y es lo que dice aquí, no está allí. Perdón, no les estoy compartiendo lo otro. Aquí está, ¿verdad? P es igual a P0 a la menos Y sobre A, con A igual a 8.55 kilómetros. La presión va a disminuir en un factor de 10, entonces tengo un décimo de P0, y bueno, se puede eliminar las P0. Tenemos un décimo, pasamos este 10 a multiplicar, esta E la pasamos a dividir, después la paso al numerador con el exponente positivo, obtengo logaritmos en ambos miembros, y entonces me da aquí Y es igual al logaritmo natural de 10. Y entonces es lo que dice el texto ahí, ¿no? Que esto esta A vale 8.55 kilómetros. Y vamos a ver si es cierto. De aproximadamente 2.3. Esto da lo que es el texto, ¿no? Que aproximadamente 20 kilómetros, ¿no? O sea, cada 20 kilómetros la presión va a disminuir un décimo del valor a nivel del mar. Y bueno, por aquí hay alguna gráfica. Comparación entre los datos de la presión atmosférica estándar, la línea de puntos, con las predicciones de la ecuación 13, la línea continua. Vamos a ver.
la ecuación 13. Esta se hizo con la suposición que tenemos aquí arriba, que el cambio en la densidad del aire va a ser proporcional a la presión de la atmósfera. Y entonces vemos que se pega mucho en los extremos, ¿verdad? Los extremos se acercan mucho y en la parte central solo hay alguna diferencia. Bueno, entonces la dejamos aquí por hoy. Les pido que vean este ejemplo del tubo en U, porque luego estos son muy recurrentes y si no lo discutimos la siguiente clase, ¿de acuerdo? Sí, está bien. De acuerdo. Bueno, tenemos el viernes examen, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, entonces nos vemos el viernes. Que tengan buena tarde, hasta luego. Profesor, tengo una pregunta con Sí. respecto a la actividad 2 de... bueno, es que en la pregunta 3, la que dice a 44 grados centígrados y 1.3 10 por 10 a la menos 2 atm, la densidad de un gas es, dice AY, B sub RMS, ¿eso quiere decir valor eficaz? Es que es que sí venía en la... En el formato decía AY, B sub RMS, lo busqué y me pareció que eso significaba valor eficaz. ¿Eso quiere decir? ¿Alguno de sus compañeros le puede decir qué es eso, la B con un subíndice RMS? ¿Nadie? ¿O con qué tiene que ver? Es la velocidad media cuadrática de las moléculas. Exactamente, es la velocidad media cuadrática de las moléculas. Oh. Solamente que no haya estado en esa clase es de la única manera que concibo que no sepa que se sabe RMS, ¿no? Pero sí lo vimos en una clase cuando desarrollamos la teoría cinética, cuando vimos el modelo de la partícula que se mueve en una cajita, ¿verdad? Cúbica del lado L. Y eso está ahí en el texto, ahí lo puede checar. ¿Alguien más? Ok. Bueno, entonces déjenme bajar una lista de asistencia y nos vemos el viernes entonces. Hasta luego.